tanto, nosotros no descansamos ni un momento y vamos a proseguir a continuación con un panel de expertos de primer nivel para abordar cuál es el entorno cripto en el que nos estamos moviendo en estos momentos. Y vamos a empezar a hacer un poco de balance de este año 2022 y vamos a empezar a poner la mirada ya en qué podemos esperar de este entorno cripto para 2023. Saludo a Alberto Fernández, es profesor del programa de Blockchain e Innovación Digital del IEB, a Javier Castro Acuña, es Business Controller de Bitnovo, y a Raúl López, Country Manager de CoinMotion en España. Muchísimas gracias a los tres, bienvenidos y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, os escucho y os veo perfectamente a los tres y quería empezar por una pregunta un poco genérica, pero para que cada uno nos establezcáis cuál es la fotografía general de los mercados cripto que vislumbráis en estos momentos. Haciendo un poco balance de este último mes cripto y poniendo la mirada ya sobre 2023, ¿qué consideráis en estos momentos que necesita la criptoindustria para conseguir reflotar o al menos apaciguar un poco estas aguas turbulentas que hemos estado viendo en estas últimas semanas? Alberto, empiezo contigo. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Yo lo que creo es que ahora mismo con la debacle que ha ocurrido con FTX, todos los problemas que han derivado y el efecto contagio que ha habido con otras empresas como BlockFi, incluso Binance, que ha propuesto incluso tener un fondo para poder ayudar a las empresas, ahora mismo lo que toca es una época de construir y poder dar más transparencia a los usuarios. Está claro que la centralización en empresas que no están muy cerca de lo que es una regulación que es muy estricta en cuanto a la custodia de activos, en cuanto a lo que hacen con el capital de terceros o de capital de sus propios clientes, los fondos que captan, que principalmente ese ha sido el problema. Ahora yo creo que hay que incidir en que la industria pueda proporcionar un poquito más de confianza a los usuarios. Estoy seguro de que, por ejemplo, ahora se van a empezar a crear marcos regulatorios que espero que sean lo suficientemente flexibles para que la tecnología siga teniendo un índice de penetración en el mercado lo suficientemente amplio para que la adopción continúe. Y sobre todo, es una época que va a ser bastante más difícil que épocas anteriores, porque precisamente estas caídas lo que provocan es que es un poco más difícil la captación de capital para nuevas empresas, pero ya hemos vivido situaciones que son muy parecidas en el pasado. Ahora está claro que la tendencia es a unificar order books que se puedan comunicar tanto con sistemas centralizados como descentralizados y poder dar una mayor transparencia a los usuarios. Javier, ¿cómo estás viendo tú el entorno en estos momentos y sobre todo desde Bitnovo, cómo estáis viendo el entorno de estas aguas que, como decimos, han estado tan turbulentas, ¿no? Crisis de FTX que hemos visto cómo ha causado cierto efecto dominó entre algunas plataformas, entre algunas empresas cripto. Se hablaba más bien de una crisis reputacional, ¿no? Pero sí que es cierto que aún así hemos visto cómo algunos inversores han sentido ese miedo, ese pánico y se ha trasladado, por tanto, también en unos primeros instantes, al menos, a la cotización de algunas criptomonedas. ¿Cómo crees que va a calmarse este entorno de cara al inicio de 2023? Pues hombre, desde Bitnovo estamos tristes por ver que el entorno, o sea, desde dentro de la propia industria cripto, pues se ha producido este problema y al final ha sido que el de una empresa centralizada malversando los fondos de sus usuarios. Como comentaba Alberto, hace falta regulación, hace falta transparencia, hace falta buenas prácticas y yo creo que esto a medio y largo plazo va a ser una buena noticia, el hecho de que se vayan eliminando los malos actores, pues desde el mes de mayo con la caída de Terra Luna, luego que a su vez ha sido un dominó porque hemos visto como pues desde Terra Luna A3C cayó, BlockFi está implicado con A3C, FTX a su vez rescató a BlockFi y ahora pues vamos a ver si Genesis también cae o vemos alguna otra ficha más de este dominó. Pero lo que hace falta es regulación, transparencia y es triste que mucha gente tenga que aprender de esta manera
lo que muchos decimos de la importancia de la descentralización, de la importancia de, cuando hablamos de criptoactivos, de la importancia de la custodia, el saber dónde están tus fondos. Nosotros, en nuestro caso, si mañana desapareciéramos, nuestros usuarios, pues quiero pensar que echarían de menos nuestros productos y servicios, pero sus fondos están siempre a su disposición, Y ya ya que somos una por... empresa que no custodia. Claro, bueno, regulación, transparencia, buenas prácticas son algunas de las palabras que habéis trasladado, Alberto, Javier. Por cierto, Raúl, que voy contigo, Janet Yellen hablaba precisamente un poco no en estos términos exactos, pero ya conocemos cuál es la postura de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos y además la conocemos desde que era presidenta de la Reserva Federal. Janet Yellen ayer dejaba muy claro que el entorno cripto necesita regulación, es algo que hemos estado viendo además por parte de organismos, instituciones oficiales, sobre todo después de la crisis desatada por FTX. Sí que es cierto que Janet Yellen, a pesar de que pedía una regulación sólida, decía, bueno, yo no confío mucho en el entorno cripto, ¿no? Es una postura que no nos sorprende, insistimos, pero ¿cuáles son los pasos que habría que dar en estos momentos para ir avanzando en esos términos de una regulación más sólida que pueda calmar también las voces oficiales? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, realmente sí que existe una regulación respecto a criptomonedas. En Europa, por ejemplo, está la quinta directiva, existe Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que explicó o que explica cómo se tiene que regular las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas, pero lo que hay que tener muy claro es que una regulación no puede ser la vacuna contra cualquier tipo de malas prácticas que se pueden utilizar o que hemos visto que ha pasado con FTX, ¿no? Al principio yo creo que la regulación sí que a lo mejor necesita una modificación para intentar minimizar, para intentar que esto se vuelva a ocurrir, pero una vacuna 100% contra lo que ha ocurrido no existe, ¿no? Ahora mismo sobre la mesa lo que se está poniendo en relieve, aunque esto ya se está haciendo hace mucho tiempo, es las auditorías de Proof of Reserves, ¿no? Es una práctica que algunas empresas de la industria ya lo han estado haciendo y realmente lo que consiste en hacer auditorías en el cual se demuestran que las empresas tienen la cantidad de fondos que dicen tener, ¿no? Sin embargo, yo creo que sería necesario en estos momentos consensuar un estándar con los requisitos mínimos que deberían de tener este tipo de auditorías, porque cualquier auditoría de Proof of Reserves no facilita la verificación de transparencia suficiente que en estos momentos se está reclamando y que se está exigiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, aparte de realizar una Proof of Reserves, sería conveniente exigir otro tipo de medidas, que esa es la parte que comento que tal vez la regulación debería ahora mismo actualizar, ¿no? Algunas medidas extra que se pueden exigir serían pues, que los fondos de los clientes estuviesen separados de los fondos de la empresa, como ocurre en CoinMotion, como la regulación que ocurre en Finlandia, demostrar la propiedad real de las llaves privadas que tienen las empresas o estos exchanges centralizados, conocer la exposición al riesgo que tienen las entidades de criptomonedas o saber qué relaciones de negocio tienen unas empresas con otras, ¿no? Y al final, pues que sea pública la información sobre los activos y pasivos que tienen las empresas, ¿no? Y que también se hiciera un seguimiento de estos últimos, ¿no? Porque hay algunas empresas que han hecho auditorías de Proof of Reserve, pero luego lo que han hecho es han cogido prestados durante un tiempo ciertos fondos y cuando ha pasado la auditoría los ha devuelto, ¿no? Y se han hecho ciertas trampas con las Proof of Reserve, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo en determinados países sí que se exigen más que en otros en cuanto a regulación de criptomonedas. Yo creo que en Europa, con la aparición de MiCA, que será aproximadamente en el 2024, habrá un marco regulatorio sobre criptomonedas homogéneo y yo creo que sí que habrá un antes y un después para quitar fuera del campo de juego a estas empresas que quieren hacer malas prácticas en el sector de las criptomonedas. Bueno, y una pregunta genérica que me gustaría lanzaros a todos por igual. Tenemos que tener en cuenta la volatilidad que hemos estado viviendo en el entorno cripto a raíz, como decimos, de la crisis de FTX. También hemos visto el caso de BlockFi, que lo habéis estado citando. ¿Cuál es vuestra perspectiva ahora de cara a 2023 en su conjunto? ¿De qué forma veis que se puede apaciguar un poco esta volatilidad que hemos estado viviendo estas últimas semanas, este último mes? ¿Y cuáles creéis que podrían ser ahora mismo las grandes oportunidades que podríamos vivir en el conjunto de este año? Alberto, empiezo contigo. Yo creo que de cara al 2023 la volatilidad que tenemos ahora mismo pues es ciertamente preocupante porque de un mes a otro pues hay tanto pérdidas como incluso pequeñas ganancias que se salen un poco de los márgenes que tenemos establecidos para las criptomonedas. Pero sí que se prevé que una vez que se calmen las aguas, la liquidez, digamos,
esté en manos más tranquilas, habrá un breve asentamiento que suele coincidir en el mundo de las criptomonedas y blockchain con el periodo de construcción, donde pueden aparecer nuevos protocolos, donde van a aparecer nuevas aplicaciones y donde poco a poco la regulación, aunque sí que es cierto, como comentaban, sí que existen algunos países, pero hay parte de regulación que todavía no está muy extendida, como por ejemplo la regulación con los derivados de cripto. Por ejemplo, Bahamas tenía, todo el mundo se estaba yendo para allá, pero claro, ahora con el desastre nadie va a querer tener una licencia ahí. Así que desde el punto de vista de nuevos protocolos, nuevas aplicaciones que van a surgir, sí que creo que este problema ha acuciado el problema de la concentración de liquidez en pocos entes centralizadas que luego hacen operaciones que son maliciosas. Sí que estoy seguro de que van a surgir protocolos que sean descentralizados, donde puedan inyectar y suplir de liquidez de manera híbrida, tanto descentralizada como centralizada, para poder dotar de mucha más seguridad y sobre todo que las auditorías también, que es importante que se hagan, que las auditorías sean sencillas, tan sencillo como poner un par de direcciones y que a partir de ahí se puedan sacar todos los grafos y se pueda demostrar la propiedad de las claves privadas que tienen los exchanges y las empresas que están asociadas a ellos. Así que, en resumen, va a ser un periodo de construcción donde vamos a tener oportunidades, sobre todo, de interaccionar con aplicaciones que surgirán nuevas, con protocolos que van a ser muy interesantes y, por supuesto, de obtener activos digitales en periodo de rebaja, porque seguramente a partir de final de año o en 2024, más bien, es cuando vamos a empezar a ver una remontada y a ver valores bastante más normales que los que tenemos ahora. Javier, ¿cómo estáis viendo vosotros el entorno? ¿Qué podemos esperar para 2023? Pues yo creo que la volatilidad es inherente de los criptoactivos y hasta que no haya una adopción muy grande va a seguir existiendo. Todo también depende un poco de cuál es la perspectiva. Si nos vamos a un año atrás, pues Bitcoin vale 4 veces menos. Si nos vamos a marzo de 2020, con el comienzo del COVID, ahora Bitcoin vale 4 veces más y estamos hablando de que estamos en un crash y que parece que pues, el propio Banco Central Europeo diciendo que iba a dar sus últimos coletazos y que iba a ser algo irrelevante. Yo creo que, como ya han comentado los compañeros, es una época de construir, se sigue construyendo. Hace un mes la red de Bitcoin tenía el hash rate más elevado de su historia. Ethereum ha cambiado su algoritmo de consenso, que básicamente es como cambiar el motor de un avión en vuelo, y lo ha hecho de manera satisfactoria. Está escalando con las L2, con redes sobre una segunda capa sobre su red para poder procesar muchas más transacciones, y van a seguir, y hay mucha gente construyendo, hay muchísimos desarrolladores y van a continuar haciéndolo durante 2023, y no sé si ya hemos tocado fondo o todavía nos queda por verlo, pero en época de construcción tarde o temprano terminará reflejándose, impactándose en el precio, que es lo que más suele llamar la atención de cara al público. Con eso, la volatilidad es inherente a las cripto y eso lo sabemos, al final es una máxima que va siempre acompañada. Es cierto que ahora veníamos de una volatilidad algo mayor, ¿no? Hemos visto una turbulencia y como se ha trasladado de esa forma también el temor, la preocupación porque se produjera todo un efecto dominó a raíz de la crisis de FTX. Raúl, por terminar ya contigo, perspectivas que estáis viendo desde CoinMotion respecto a 2023. Bueno, sí, realmente, como bien comentaba Javier, la volatilidad es inherente a las criptomonedas. Sin embargo, ahora mismo podemos ver que tras el crash que ha sucedido con FTX, pues ha sido mucho más acuciante, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos para 2023? Pues considero, y no sabría decirte la fecha exacta, pero a medida que cada vez exista una mayor transparencia en el mercado, que se puedan verificar, es una transparencia verificable, que yo creo que es ahora mismo lo que exige y necesita el mercado, a medida que cada vez se vaya sentando esta prácticas o buenas prácticas en el mercado a lo largo de 2023, y luego a medida que vayan cayendo, porque ahora mismo todavía estamos viendo el efecto que ha tenido la bancarrota de FTX, a medida que se vayan desapareciendo, se vaya haciendo limpieza de esas empresas que han estado haciendo malas prácticas, yo creo que eso poco a poco irá calmando el mercado de criptomonedas.
se irá teniendo una mayor recuperación y todo eso lo irá marcando pues estos cambios que hemos comentado que se vayan a producir. También es verdad que, depende del perfil de inversor, que en estos momentos, por ejemplo, en CoinMotion, a mediados de noviembre ya habíamos facturado lo mismo que todo el mes de octubre, ¿no? Entonces, hay realmente algunos inversores que ahora mismo pueden considerar que es una oportunidad importante o interesante de entrar en el mercado, dadas las circunstancias que nos encontramos, ¿no? Pero también es verdad que luego hay otro tipo de inversores que, bueno, pues posiblemente quieran esperar a que esté todo un poco más calmado, que la regulación pues se ponga un poco más a la par a las circunstancias que hemos estado viviendo y que se encuentren en una situación mucho más tranquila y mucho más de confianza, ¿no? Pero bueno, al final, definitiva, esperamos que vaya todo mejor para finales de 2023 seguramente. Nos quedamos con esos mensajes. Muchísimas gracias a los tres, Alberto, Javier, Raúl, ha sido un placer. Y disculpadme que hoy vamos con los tiempos un poquito más pegados de lo habitual, pero muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y espero que en otra ocasión podamos repetir y estar un poquito más de tiempo para hablar con más calma y con mucha más extensión sobre el entorno que se nos dibuja en estos momentos en clave cripto. Muchísimas gracias a los tres. Un placer. Un saludo a vosotros. Muchas gracias, un placer.